pero quiero mostrarles aquí el proyecto de cada uno de ustedes, ¿no? ¿Qué fue esto? Yo les dije, eh, yo les di esta información, el grupo 4, por ejemplo. Entonces le dije luces en X y luces en Y. Y le di una información aquí de unas distancias, 2, 620, 720, 640, 2, etcétera, ¿no? Entonces ahora lo voy a explicar en qué es lo que quiere decir eso. Ustedes ya tomaron el pantallazo y guardaron esa información porque esa es la información que les va a servir a ustedes para realizar su proyecto. Pero ahora les voy a explicar en qué consiste eso. Entonces, voy a abrir un programa que no es el que van a utilizar ustedes, es otro programa, pero un programa estructural. Bueno, los programas estructurales son casi todo lo mismo, ¿no? Y vamos a explicar un poquitico aquí lo que ven en la pantalla. Entonces la pantalla está dividida en dos mitades. La mitad de la izquierda contiene unas líneas verticales y unas líneas horizontales. Y además tienen unas letras y unos números, unas burbujas con unas letras y unos números. Además de eso, aquí pueden notar que hay una distancia, 6 metros, 6 metros, 6 metros, etc. Entonces, cuando en el formato que les presenté, el formato, cuando en este formato yo les digo, por ejemplo, que la luz 1 es de 580, me estoy refiriendo a esta luz de esta aquí, la primera luz, o sea, la distancia que hay entre la burbuja A y la burbuja B. En el caso y como quiera que es simplemente para demostración, entonces no le he colocado diferentes medidas, sino una misma medida para todas las luces. Me explico, aquí en el sentido X, o sea, en sentido horizontal, entre la burbuja, la línea que tiene la burbuja A y la línea que tiene la burbuja B hay 6 metros. Lo mismo que entre la B y la C también hay 6 metros. Y lo mismo que entre la C y la D, 6 metros. De una manera similar en el sentido Y, también tenemos una burbuja que está numerada del 1 al 4. Y también tienen la distancia de 6 metros. Pero ustedes tienen diferentes distancias en su proyecto. ¿Quién no entendió esto que les acabo de decir? Esas burbujas y esas líneas que ustedes ven ahí son los ejes de las columnas del proyecto de ustedes. Entonces, lo primero que ustedes van a colocar y lo que primero que uno coloca en el plano son las líneas de los ejes de las columnas. Y el cruce de dos líneas de esas dos líneas, una vertical y una horizontal, le da el nombre o la coordenada de la columna. Fíjense que ahí sale y dice B3, o sea, es la intersección de la línea B con la línea 3. Y a eso corresponde la columna esa. Entonces uno tiene que hacer esto para una vez darle nombres a las columnas. En la parte de la derecha podemos ver la misma estructura, pero ya estamos viéndola en 3 dimensiones, como en una isométrica. Y aquí en la parte de abajo podemos ver, aquí hay pues la superficie del suelo que está representada con una grilla en azul. Y acá, en este punto, hay 3 ejes, X, Y y Z. Esos son los ejes globales de la estructura. O sea, todo lo que vamos a colocar, todas las barras que vamos a colocarle a continuación y todos los elementos estructurales están referenciados con respecto a esos ejes globales. Acá en la pantalla de la izquierda podemos ver aquí que dice Plan View Base, o sea, vista en planta, base. Y a este le corresponde, hacia arriba le corresponde el eje Z. El eje X es el rojo que ustedes ven acá. El eje Y sería el verde y el azul sería el Z. O sea que el Z lo que me está representando es los diferentes niveles del edificio, los diferentes pisos. Y entonces, cada vez que yo me planto en uno de esos niveles, entonces aquí me indica inmediatamente en qué nivel estoy.
Dice acá, dice z igual a menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tomar, ya les habría hablado anteriormente de lo que es la superestructura y qué es la subestructura. No estoy seguro si los dije, pero se los voy a repetir. Entonces uno dice que si tenemos, perdón, si tenemos denme un chance y yo conecto esto, que no me está funcionando. Ahora sí. Bueno, si tenemos esta línea que está aquí, es la línea del suelo. Y entonces hacia arriba tenemos una estructura que podemos verla y vamos a representarla con estas líneas que están acá. Y entonces todo lo que está encima del suelo lo llamamos superestructura. Y de la misma manera, hacia abajo podemos tener una cimentación y todo lo que está hacia abajo lo llamamos subestructura. Entonces ya sabemos, la superestructura, todo lo que va del suelo hacia arriba, subestructura, todo lo que no se ve. Entonces generalmente este nivel que está aquí es el nivel 0. Y cada uno de estos niveles pues dependerá de la altura que haya escogido el arquitecto para los entrepisos. Pero generalmente estas alturas son de 3 metros. Y en ese orden de ideas, entonces, el nivel de este será más 3. El nivel de este piso será más 6 metros. Y el nivel de este piso será más 9 metros. Y hacia abajo también podemos decir lo mismo, ¿no? Vamos a suponer que el estudio de suelo ha determinado que la cimentación debe colocarse a una profundidad de 2 metros. Entonces este nivel de acá entonces será negativo porque el 0 sería el neutro. Entonces hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Entonces este sería menos 2. ¿Quién tiene alguna pregunta? Ninguna, profesor. Miren, antes de que se me olvide, bueno, ayer en uno de los cursos estábamos viendo el cuento de los que aparecen en rojo. Y entonces me dieron una solución, una idea. La apliqué y funcionó. Vamos a ver si funciona ahora con este, ¿no? Vamos a buscar nuevamente, vamos a tratar de meter a Nisperusa Díaz. Vamos a ver si lo logro. Profe, aquí estoy. Sí, ya te vamos a ver si Una compañera me hizo el favor de llamarme. de llamarme para. O sea, ella me llamó y pues así fue que pude entrar a la clase. Porque yo no aparezco en el No, grupo pero de ya Teams. vamos a ver si logro hacer lo mismo que hice ayer con los estudiantes. Me dijeron, no coloque el nombre así, porque yo copiaba y pegaba el nombre. Entonces comience a colocarlo de a poquito. Nisperusa Díaz, aquí estás. Ya. Yo lo que estaba haciendo era que copiaba y pegaba el nombre completo y entonces como que se atasca la plataforma. O sea que ya tú estarías dentro. Vamos a pasarte a color negro acá. Y la otra es Viloria García. Sí, ya me llegó la notificación. ¿A quién? A Darleys. ¿Ya te llegó? Sí, señor, de que me agregaron a un equipo. Bueno, entonces ahora vamos a colocar Viloria García, Marianela. Y aquí está la otra. Y listo, solucionado el problema. Ya no tienen que preguntarle nada a Yumari ni nada, ¿ok? Ya todos quedaron por dentro. Bueno, continuemos, ¿no? Entonces, retomando aquí el gráfico que tenemos en este programa estructural,
Entonces tenemos exactamente eso, aquí en esta parte, o sea, aquí abajo, aquí. Voy a ponerme en esta ventana de acá. Y en esta ventana, deme un segundo mientras yo personalizo aquí esta. Vamos a pasar esto para acá. Vamos a pasarlo para acá. En esta ventana de aquí, vean, si yo me coloco acá en esta parte, él inmediatamente me dice en qué parte estoy. O sea, aquí en este sitio es el nivel este de -2. Y entonces cuando vamos a construir ese edificio, lo primero que se hace es una excavación, ya bien sea que se haga parcial, dependiendo del tamaño de la cimentación, o si la cimentación es muy grande, entonces simplemente se hace un gran hueco. Y entonces ese gran hueco tendrá 2 metros de profundidad. Y entonces ahí se comenzará a hacer se comenzará a hacer, espérense que se me generó una zapata aquí, hacer la cimentación. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a suponer que hicimos la excavación, que es de los primeros ítems, y entonces vamos a suponer que todas son zapatas aisladas. O sea, la zapata es la base, es como el zapato, guardadas las proporciones, el zapato de cada columna que viene siendo una pierna. El edificio tiene muchas piernas y en cada pierna remata en un zapato, pero ese zapato se llama zapata. Y esa zapata es la que permite que el edificio se asiente en el suelo y no se hunda. Porque si no le colocamos esa lámina abajo, entonces la columna entonces simplemente se va hundiendo, como si ustedes cogieran por ejemplo, estuvieran en la playa, cogieran un palo de escoba o un bastón y se apoyaran en la arena, entonces inmediatamente ese palo se hunde en la arena. Pero si usted a ese palo, que estando en la playa, le colocan una tabla en la parte de abajo, se la clavan en la punta en la parte de abajo, ya pueden apoyar ese bastón y él no se hunde. Exactamente lo mismo sucede con los edificios. Le vamos a hacerle entonces cada una de estas zapatas, vamos a colocarle aquí, vean, de 3x3. Y entonces vamos simplemente pulsando aquí y vamos a ir construyendo cada zapata. Realmente el orden de construcción de la zapata ya depende de la planificación de la obra o de las condiciones del terreno. Eventualmente se puede hacer, por ejemplo, en vez de la gran excavación que le estoy diciendo, se puede hacer una excavación individual que cuesta menos, ¿no? Entonces se hace la excavación y entonces se funde la zapata y ahí tenemos la zapata. Ahí quedó la zapata. Esa zapata, apenas se funda, ella tiene agarrado en el centro de ella los aceros o los hierros de la columna. Y de esa manera podemos ir vaciando todas las zapatas de la cimentación. Podemos darnos cuenta que en la parte de la derecha, vamos a darle un poquito de volumetría en la parte esta de acá, para que podamos apreciar las dimensiones de los. Vamos a decirle acá que nos dé esto acá y que nos coloque por secciones. Y bueno, entonces ya sabemos que le he colocado diferente color a cada uno de los elementos para que lo podamos distinguir, pero ya sabemos que todo lo que está en morado, en color lila, son zapatas. Entonces nos devolvemos acá y seguimos colocando el resto de las zapatas.
Listo. Y de esta manera hemos completado la cimentación. Recuerden que cada una de estas zapatas tiene embebido en el centro de ella el acero de las columnas. El acero ese debe quedar anclado en las zapatas, que si no lo anclan, entonces están sueltas, están separadas. Y ellas están a un nivel de menos 2 metros. Entonces, lo siguiente que se hace es fundir la columna hasta el nivel del suelo, o sea, hasta el nivel 0. O sea, si yo me subo aquí podemos asimilar esto a un ascensor, y este es el botón de subida y este es el botón de bajada. Entonces, si yo me subo aquí al ascensor y le doy al botón de subida, inmediatamente aquí se me coloca, fíjense que aquí está en menos 2, y ahora cuando hundo el botón hacia arriba, él me llega al siguiente piso, que sería 0. O sea, ya estoy en el nivel de terreno natural. Y en el nivel de terreno natural yo voy a colocar una serie de columnas que lleguen hasta ese nivel. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Le vamos a colocar unas columnas que en el caso este ya las he colocado de 45 por 45. Entonces vamos a ir colocando columnas acá, y en la medida en que yo voy colocando estas columnas, ya las podríamos ver acá en esta parte, ¿no? En esta parte de acá, aquí las vemos. Voy a agilizar el proceso, y tal vez voy a colocarlas en grupos, ¿no? Bien, y de esa manera ya podemos ver en esta parte de acá, ya podemos ver las columnas. Ahí las pueden ver en un color como azul, más o menos, un color azul apagado, ¿no? Estas columnas que están aquí a veces se le llaman pedestales, pero más adelante ustedes aprenderán exactamente cuál es la función del pedestal cuando estén en hormigón 2. Lo siguiente que se hace, esta es la parte realmente más sucia de toda construcción, que es con excavaciones, porque probablemente el terreno sea con barro, y si está en invierno, por ejemplo, se dificulta bastante la ejecución de todas estas tareas. Y son tareas extremadamente complejas. A veces se vuelven bien complejas porque se puede derrumbar el terreno, o hay mucha agua, y en fin, hay una cantidad de problemática asociada a esta etapa de acá. Una vez que se sale de esta etapa de la excavación, ya se trabaja en seco, en la parte de arriba. Y hasta aquí sería la parte de la subestructura. Le faltaría solamente una viga de amarre que le voy a colocar a todas estas columnas que están aquí en la parte izquierda. Voy a colocarle una viga de amarre que se llama así, viga de enlace o viga de amarre. Y el propósito de esa viga de enlace es controlar los asentamientos del edificio. Entonces, de todas maneras, el suelo es un medio elástico y actúa como un resorte, y se puede comprimir. Y todos los edificios, todas las obras, todas las estructuras tienen asentamientos. Esos asentamientos se pueden predecir, y eso es la labor del geotecnista. Él tiene que decir cuál es la capacidad portante del suelo, porque esa capacidad portante nos servirá para estimar el tamaño de la zapata, a qué profundidad se encuentra eso, y cuáles son los asentamientos esperados. Y dentro de las recomendaciones, él sabe que esos asentamientos no pueden pasar de determinado valor, por ejemplo 25 milímetros. Entonces, si pasan más de 25 milímetros por las características del suelo, él propone otro tipo de cimentación. Pero ya esa es labor del suelista. Entonces, nosotros lo que vamos a colocar es una viga de enlace que nos permita controlar que, por ejemplo, la zapata esta que estoy señalándoles aquí no baje más que esta que está al lado, sino que baje más o menos parejo. Cuando baja una más que la otra y la diferencia es notable, entonces eso es lo que se denomina un asentamiento diferencial.
Ese asentamiento diferencial no lo queremos dentro de la estructura porque nos va a producir unos momentos adicionales dentro de las barras de la estructura. Y si no los tenemos en cuenta, entonces es probable que las barras no resistan esos momentos adicionales. Entonces vamos a colocar esas vigas de amarre. Vamos a colocarlas como una viga de 30 por 50 y vamos a colocarla aquí, en esta parte. Vamos a ir colocándola. O podemos colocarla de una sola vez, así. Y de esta manera, pues tenemos nuestra viga de enlace. Ahí la tenemos, está en color como color gris. Bien, hasta aquí llegó la subestructura. De aquí hacia arriba, todo lo que coloquemos es superestructura. Vamos entonces a desplazarnos al siguiente piso, porque lo que sigue es que continuemos las columnas hasta la primera placa, que es la que nosotros llamamos piso 2. Esa primera placa está situada en este nivel aquí, 3 metros. Fíjense en la parte de abajo, aquí en esta parte. Cuando yo me acerco acá, inmediatamente me dice Z igual Z3. Ahí está la coordenada de ese punto. X0, Y18, Z3. Entonces, voy a vaciar estas columnas hasta la primera losa. Entonces, me subo al siguiente nivel con el ascensor. Y aquí vemos ya que la coordenada en la cual estoy es 3 metros, Z igual a 3 metros. Y entonces voy de la misma manera como hice las columnas desde la cimentación hasta el nivel de suelo, voy a hacer unas columnas acá. Perdón, aquí no. Acá con este comando voy a hacer estas columnas aquí, que ya aparecerían en la parte de la derecha. Realmente estamos acelerando el proceso de construcción. Esto realmente en la vida real no se hace así de rápido, ¿no? Tiene su tiempo de elaboración cada uno de estos. Y en eso consiste precisamente el éxito de cumplir con la programación del proyecto. Cuando se hace un proyecto, se estiman las duraciones y dice, este proyecto va a durar tantos meses. Y aquí en el día 15º tengo que tener vaciada la zapata, la viga esta, la columna otra, etc. Entonces ya tengo todas las columnas desde el nivel 0 hasta el nivel 3. Entonces aquí en este nivel también tengo que vaciar una serie de vigas que me permitan colocar unos elementos dentro de cada uno. Fíjate, cada uno de estos es una retícula, y cuando yo les vacío aquí las vigas, fíjense que no hay nada que me soporte las cargas que va a tener la estructura. O sea, si yo le coloco estas vigas acá, se pueden dar cuenta que acá en la derecha son unos huecos realmente. Esto es una retícula cuadrada en este caso porque tiene 6 por 6, pero aquí no podemos apoyar nada. Entonces nosotros tenemos que colocarle algo ahí a esa losa de entrepiso para poder colocar las cargas muertas, que serían las cargas de todos los elementos que le vamos a colocar, tales como los baldosas, los cielos rasos, los muros, los equipos de aire acondicionado, y por supuesto la carga viva de las personas que van a habitar esa estructura. Entonces eso podemos hacerlo de diferentes maneras. Podemos hacerlo ya bien sea con viguetas unidireccionales. La vigueta no es más que una viga que el ancho generalmente de 10 a 15 centímetros, es delgadita, y generalmente se coloca equidistante, o sea, se coloca a cada metro, colocamos una viguetica de esas, y entonces sobre esas vigueticas podemos colocar encima una torta, una plantilla, y sobre esa plantilla sí ya podemos colocar nuestra carga muerta y eventualmente la carga viva. Esa sería una manera de
hacer esa losa de entrepiso. Otra manera sería vaciar una losa maciza completa en ese espacio que está ahí. Y simplemente sobre esa losa maciza, que ya no sería una losa delgadita, sino un poquito más gruesa, entonces ya podemos aplicar las cargas muertas y las cargas vivas. También podríamos colocar láminas de steel deck, láminas colaborantes, unas láminas, en vez de colocar las viguetas, le colocamos con una especie de lámina de zinc, parecen láminas de zinc, pero esas láminas encima le colocamos concreto y entonces ellas trabajan juntas y sirven como soporte. En el caso de este curso, ustedes van a aplicar la metodología de viguetas unidireccionales, que es la que más se ve en la vida real. Entonces, vamos a colocar aquí, vamos a colocarle unas viguetas denme un momentito, yo defino acá una vigueta. Bien, aquí tenemos vigueta de 10 por 50. Lo ven acá. Y aquí tenemos el material. Todas estas especificaciones nosotros tenemos que suministrarlas. Vamos a colocarla de un color un rojo, pero no tan encendido. Este color como color zapote. Y listo, esas serían las viguetas. Entonces aquí vamos a colocar estas viguetas, las vamos a colocar fíjense que esas viguetas las podemos colocar en sentido horizontal o en sentido vertical. ¿De qué depende eso? Pues ya eso depende de cada cual. O hay veces en que uno dice, bueno, si las coloco en sentido horizontal es más conveniente para la estructura, etcétera. Pero así como con los datos que yo les he dado, da lo mismo que la coloquen horizontal que vertical. Porque fíjense que la estructura es simétrica con respecto a X y con respecto a Y. Ahora cuando le coloque los voladizos para los balcones, entonces ya vamos a romper la simetría. Pero hasta ahora es una estructura completamente simétrica. Entonces vamos a colocarle aquí que las viguetas sean continuas y que además de eso estén espaciadas a 1 metro y que sean paralelas al eje X, ¿no? O sea, que sean horizontales. Entonces las podemos colocar acá. En esta parte de acá todavía no las voy a colocar, porque vamos a colocar aquí en esta retícula interna, voy a colocar ya bien sea el hueco de la escalera. No, vamos a suponer que el edificio no tiene ascensor, sino que tiene escalera. Entonces tenemos que dejar el hueco en la escalera. Pero voy a colocarle, además de esto, voy a colocarles los voladizos que están acá estipulados en su documento. En este de acá, miren. Aquí en esta parte ustedes tienen especificado unos voladizos. Dice voladizo izquierdo, 1.60. Voladizo derecho, tanto. Esto quedó igual aquí. Hay que variar esto. Quedó completamente simétrico. Voy a suponer entonces que hacia el lado de acá hay unos balcones. Y hacia cada uno de los lados hay una serie de balcones. Y la longitud de esos balcones es de 2 metros. Entonces voy a hacerlo a través de la modificación de la grilla de soporte. Entonces vamos a colocarle aquí en esta parte
Y aquí también vamos a añadirle bien, podemos ver aquí en esta parte que cómo se le iban añadiendo las grillas, ¿no? Fíjense que ya teníamos las líneas de soporte de los balcones. Entonces, si le damos acá, fíjense que ya aparecen estas líneas que le estipulé a 2 metros. Entonces, para colocar los balcones, entonces en este caso, miren, en este caso, los datos míos serían, miren, los datos míos serían voladizo izquierdo 2, voladizo derecho 2 en el sentido X, ¿no? La luz 1 sería 6, luz 2 6, luz 3 6. Y si hablamos del sentido vertical, o sea, en el sentido Y, tendría también igual los voladizos 2 y 2. Y tendría las mismas luces, L1, L2 y L3, 6. Pero ustedes las tienen un poquito diferentes, para que los proyectos sean, por supuesto, diferentes. El tamaño y la longitud del voladizo ya se los dejo de parte de ustedes para que hagan las veces de arquitecto. Realmente esta parte no le compete a uno como ingeniero calculista. Esto realmente compete al diseño arquitectónico. Pero vamos a suponer que estamos haciendo las veces de arquitecto y que en este lado de acá yo tenga este balcón. Bien, o sea, que el balcón sea solamente esta parte. Y en esta parte de acá el balcón llegue hasta acá. Y en esta parte el balcón hace esto. Y acá hace todo esto de acá. Eso sería el caso de los balcones. Voy a refrescarlo aquí en la parte derecha para que veamos esas vigas que nos aparecieron. Ahí tienen las vigas de soporte de los balcones. Y lo que le falta es que le completemos con viguetas aquí y que le coloquemos una viga aquí en esta parte, que la voy a colocar. Voy a colocar una viga delgadita acá, que voy a utilizar la misma de 10 por 50 y la voy colocando aquí en esta parte. Acá, aquí le coloco esta, aquí le coloco esta de aquí a acá, aquí, acá, acá. Aquí me falta también, todavía me falta esta, me falta esta de aquí, me falta esta de acá y me falta esta de acá. De manera que he añadido una serie de retículas adicionales correspondientes a los balcones. Ustedes pueden hacerlo como quieran, van a hacer las veces de arquitecto. Entonces vamos a completar entonces las viguetas aquí. Ahora sí podemos completar estas. Acá, acá y acá. Y aquí nos quedará entonces la parte esta vamos a refrescar la parte esta de acá. Vamos a quitarle la grilla. A esta parte de acá vamos a quitarle la grilla. Bueno, no veo la grilla. Vamos a ver la grilla. Bueno, no recuerdo dónde quitarle la grilla. Esta grilla a veces confunde un poquito, ¿no? Pero igual aquí podemos ver que ya tenemos, miren, ahí tenemos ya las viguetas, ¿no? Aquí lo que es que en esta parte, aquí hay algo raro en esta parte de aquí, pero aquí en esta parte vamos a colocar la escalera. Veamos acá, pasémonos acá a la parte izquierda, bajemos, vamos a subir. Y bien, entonces hablemos un poquito de la escalera. Entonces pasémonos acá
a este lienzo. Vamos a coger un lienzo acá, o sea que la misma hoja de cálculo nos sirva como lienzo. Entonces, generalmente las escaleras tienen diferentes formas. La forma que generalmente se utiliza es una escalera que tiene un descanso en el punto medio. O sea, la escalera sirve para salvar una diferencia de nivel. Entonces, el que más se usa es la escalera que avanza hasta el punto medio de la mitad del entrepiso y tiene un descanso para que la persona pues coja un segundo aire y continúa. Generalmente se lo hace haciendo un giro de 180 grados. O sea, este sería un rectángulo que está representando la escalera. Este sería el descanso. Y aquí en esta parte vamos a tener una serie de peldaños. Unas medidas típicas de escalera serían 8 huellas. Esta parte de acá, este sería el peldaño de la escalera. Esto de acá donde uno coloca el zapato, el pie. Esto se llama huella. Y esta parte de acá se llama contrahuella. Los arquitectos tienen unas medidas estándar para que esa escalera sea cómoda. O sea, que no sea una escalera ni muy inclinada ni poco inclinada. Generalmente esta huella es de 30 centímetros. La huella de 30. Y generalmente esto es más o menos 18 centímetros. Pero eso depende ya de la altura que vayamos a salvar. Generalmente son 8 huellas de 30 centímetros que me representan 240 centímetros. El descanso generalmente tiene 100 centímetros. De manera que el hueco libre para la escalera debe tener 340 centímetros. Por el lado de acá, por el lado corto, debemos tener por lo menos 1 metro de ancho de cada tramo de escalera. Entonces tendríamos aquí 100 y aquí 100. Y entonces tendríamos 200. O sea que la medida interior de la escalera sería 340 por 200, mínimo. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a colocar unas vigas aquí. Vamos a suponer que la escalera hace este recorrido y entonces aquí le colocamos una viga. Vamos a colocarle una viga. Esta viga de 30 por 50 que esté de aquí hasta acá. Y en este lado de acá voy a colocar, si esto tiene 6, le resto 340. 6 menos 340 sería 260. Menos 15, 255 más o menos. Vamos a colocarla por aquí, más o menos por aquí. Y ese sería el hueco de la escalera. De manera que ya podría completar las viguetas aquí en esta parte, ¿no? En esta parte de acá ya podría completar las viguetas. Estas viguetas de acá las voy a completar cogiéndolas de uno por uno. Y simplemente dibujándolas de aquí hasta acá. Y entonces fíjense que ya en esta parte de acá, vamos a ver aquí, creo que la encontré, eso es. En esta parte de acá ya podemos ver que vamos a acercarnos un poquito acá, vamos a girarla un poquito y nos acercamos aquí, ya podemos ver que aquí hay un hueco. Y aquí hay un par de vigas que conforman el hueco de la escalera. Claro está que aquí hay algo raro. Esta parte aquí, esto no va. Esto que está aquí no va. Permítanme y yo
edito esta parte que aquí veo algo raro. Ya, ahí está lo que está raro, es esto que está aquí. Listo, ahora sí. Bien, entonces regresemos nuevamente al piso 2, al nivel 3. Entonces ahora sí podemos darnos cuenta de que todavía no podemos colocar ni la carga muerta ni la carga viva, porque en cada una de las retículas hemos colocado una serie de vigas o viguetas delgaditas, pero entre vigueta y vigueta no hay nada. Entonces tenemos que colocarle aquí encima una plantilla, una placa que va de 5 a 8 centímetros, dependiendo de unos parámetros que más adelante aprenderán a hacer. Entonces vamos a suponer que esa plantilla, para el caso nuestro, vamos a definirla acá un momentito. Vamos a suponer que esa plantilla tenga 6 centímetros. 6 centímetros. Y el color sea este color verde que está ahí. Vamos a colocarlo más bien un color azul claro, ¿no? Que no sea tan agresivo el color. Entonces la vamos a colocar aquí, una plantilla que tape todo esto, ¿no? Y también aquí tenemos necesidad de una plantilla, ¿no? Y aquí también. Acá también. Y veamos acá en la parte de la derecha cómo apareció. Miremos un poquito. Bien, entonces podemos ver que hay unos errores aquí. Estos errores son que esta parte que está aquí no va. Esta que está aquí tampoco va. Y ahora sí, ya podemos. Muy buena pregunta. Vamos a hacerle hueco a la escalera. Entonces, para hacerle hueco a la escalera, simplemente hay una opción aquí en el programa que dice abertura. Entonces le colocamos aquí el hueco a la escalera. Listo. Profe, una consulta. En primera instancia también había que hacer una plantilla en el nivel 0, ¿no? Sí, pero esa plantilla ya sería independiente de la estructura. O sea, es simplemente la plantilla donde tú vas a colocar el piso, los muros de los apartamentos o el parqueadero, por ejemplo. Si el edificio tiene apartamento en el primer piso, tú colocas una plantilla que es independiente de la estructura. No está unida a la estructura. Si la une a la estructura, entonces cuando la estructura comienza a bajar, quiebra la plantilla esa y puede partir el piso. Esa es una buena pregunta. Ok. Bueno, entonces fíjense que ya tenemos el primer piso, ¿no? Aquí los colores no favorecen. Voy a ver si le cambio un poquitito los colores a estos elementos. Vamos a colocar aquí las columnas voy a colocarlas en un color más fuerte. Voy a colocar las viguetas voy a colocarlas en un color un poquito más fuerte. Y las vigas principales
Vamos a colocarlas, ¿será que? Ya he utilizado el verde. Dejémosla de este color, a ver qué pasa. Faltarían son las zapatas y la plantilla, ¿no? La plantilla ya hemos colocado este color y las zapatas las habíamos colocado de este color lila, un poquito. Vamos a colocarlo aquí, sangre toro. Y en esta parte vamos a decirle que nos muestre sí, pues las propiedades. Listo. No sé, se ve como medio rara, pero bueno. Bueno, pero ahí podemos distinguir el colorcito amarillo de las, o verde, ¿no? De las viguetas. Entonces, a esta altura del paseo ya tenemos la primera losa de entrepiso. Realmente este procedimiento es un poquito más lento en la vida real, que hay que armar el hierro, hay que colocar todos los casetones para que queden conformadas las viguetas, y por último hay que hacer el vaciado. Aquí en esta parte vamos a recibir una carga muerta, aquí en toda esta superficie. Toda esta superficie que está aquí vamos a colocarle una carga muerta que estaría representado por el peso propio de los elementos, por lo que les había dicho, las baldosas, los cielos rasos, los muros, etcétera. Y generalmente esa carga muerta, sin considerar el peso propio, vamos a colocar el peso propio por aparte. Esa carga muerta es de alrededor de casi media tonelada. O sea, vamos a colocarle 0.45 toneladas como carga. Vamos a definirla acá, vamos a definirla aquí, miren, vamos a definir acá, esta vamos a colocarla como peso propio. Y vamos a añadir otra que se llame carga muerta. Pero en la carga muerta no vamos a considerar el peso, porque ya lo consideramos en el peso propio. Y aquí vamos a cambiarle el nombre por carga viva. Y esas serían las cargas: peso propio, viva y muerta. El peso propio lo considera, generalmente todos los paquetes de estructurales consideran el peso propio por defecto. Uno puede decirle considéralo o no considéralo. Aquí si yo lo hubiera colocado ahí donde dice peso propio, le hubiera colocado 0, entonces no tiene en cuenta el peso propio. Pero el peso propio hay que considerarlo porque generalmente es de un 25 a un 40% del peso total de la estructura. Cuando yo les dije que más o menos la carga muerta era 0.45, me refería a la carga sobreimpuesta, o sea, las baldosas, los cielos rasos, los equipos y los tabiques, los muros. Y ese es el que le voy a colocar acá. Voy a asignarle una carga muerta sobreimpuesta, que es esta que está acá, muerta, de 0.45. Y también le voy a colocar una carga viva, que para el caso de los proyectos de ustedes, en el código está estipulado una carga viva de 0.18 toneladas por cada metro cuadrado, o sea, 180 kilos por metro cuadrado. También voy a aplicarle una característica a esta estructura para que tenga en cuenta que no hay deformaciones axiales en los elementos estos que están acá. Entonces eso lo podemos hacer a través de
asignarle un diafragma, decirle, vamos a colocar esto como un diafragma. Y cuando hace ese diafragma, él inmediatamente encuentra el centro de gravedad de toda esa figura que está ahí. Bien, entonces ya tenemos completamente estipulada la losa del segundo piso. Como quiera que todas las losas entre pisos son iguales, en el caso de ustedes, en el caso para facilitar la ejecución del proyecto, pero en la vida real pueden ser iguales o pueden no ser iguales. Generalmente los arquitectos a veces se rebuscan bastante y entonces comienzan a variar cada uno de los entrepisos y tienen todo el derecho de hacerlo para darle más realce, que el edificio sea más bonito. Pero nosotros vamos a suponer que solamente que todos los entrepisos son iguales. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora. De una manera rápida voy a copiar este piso que está aquí del segundo piso, voy a copiarlo acá, en el tercero y el cuarto piso. Bien, entonces ya digamos que aceleramos rápidamente el proceso de construcción, ¿no? Pero recuerden que en la vida real eso no es así, eso es cada piso por separado. Y también tenemos que asignarle aquí diafragmas, ¿no? A este. Vamos a asignarle un par de diafragmas acá. Como el piso es igual, vamos a asignarle el mismo diafragma. Y bueno, ya tenemos pisos 2, pisos 3 y pisos 4. Vamos a subirnos en el ascensor hasta el piso, hasta el piso que llegamos, o sea, el piso 4 que está en el nivel aquí 3, 6, 9. Pero entonces vamos a subirnos al nivel de cubierta. El nivel de cubierta estaría en el nivel 12. Y entonces vamos a prolongar las columnas hasta ese nivel. Vamos a vaciar todas las columnas hasta este nivel y entonces simplemente las colocamos acá. Ya en la parte de la derecha ya nos están apareciendo. Cuando refrescamos la vista podemos ver la volumetría y por último le colocamos un set de vigas igualitos acá. Y aquí tenemos que colocarle estas vigas que nos delimiten los balcones, ¿no? Creo que eran así. Ahora chequeo en la parte, no recuerdo, en esta parte así, en esta parte, a este lado que sería esta. Para acá eran, creo que esta. Si era así, creo que era así. Para salir de duda, vamos a bajar un momentito. Así es. Bien, entonces terminemos de colocar acá. Vamos a colocarle aquí unas viguetas, aquí en esta parte. Le voy a decir por qué tienen que colocar esto. Ustedes tienen que colocarle estas vigas porque tienen que proporcionarle una cubierta al balcón del cuarto piso. Entonces tienen que hacer esto lo tienen que hacer. Vamos a colocarle aquí las viguetas. Y por último le colocamos acá la plantilla, ¿no? Entonces aquí en la plantilla colocamos acá esto que dice plantilla. Colocamos esta de aquí. Y colocamos esta de acá. Y fíjense que ya, por ejemplo, el balcón de este balcón de acá, lo mismo que este de acá, ya tiene una cubierta.
Si no le colocamos eso, entonces simplemente la gente se moja o le pega el sol y no, pues prácticamente el balcón ese no va a servir para nada. Bien, continuemos, guardemos esta estructura hasta aquí y vamos entonces a subir al último nivel, que es el nivel de los tanques. O sea, aquí en esta parte de arriba, aquí. Los tanques los vamos a ubicar aquí en esta zona interior, porque realmente la vista del tanque no es nada agradable. El arquitecto trata de colocar la losa del tanque lo que se vea menos, ¿no? Para que no le afee el proyecto. Entonces lo que vamos a hacer es que continuamos las columnas, estas 4 columnas solamente las continuamos y le colocamos estas vigas, le colocamos estas viguetas, le colocamos la plantilla y vamos a colocarle acá un diafragma. Entonces ese diafragma vamos a llamarlo diafragma 2. Y ahí tenemos el diafragma. Y acá también en las vigas de la cubierta también vamos a colocar un diafragma. Pero este diafragma vamos a colocarlo discontinuo, porque como tiene esta cantidad de agujeros, realmente este entrepiso se deforma más que los demás. Entonces vamos a asignarle a este un diafragma. Vamos a colocarle aquí un tercer diafragma. Y vamos a colocarlo semirrígido, ¿no? Y apliquémoslo. Y listo. Lo que nos faltaría sería tal vez colocarles cargas aquí. Creo que no le hemos colocado ninguna carga en esta parte. Aquí en esta parte no le veo carga. Más sí está carga, ahí está la carga. Entonces tal vez lo que falta es colocarle la carga del peso de la cubierta aquí, en esta parte. Entonces vamos a suponer que la cubierta le aplica a cada viga de esta una carga de media tonelada. O sea, vamos a colocarlo como una carga uniforme, ¿no? Como carga muerta de media tonelada. Aquí en estas 4 vigas. Esto que está acá. Y ahí le colocamos la carga. Ahí la pueden ver, ¿no? Dice ahí .5. Por último, coloquémosle acá arriba el peso de los tanques. El peso de los tanques depende, por supuesto, del número de tanques. El número de tanques depende del espacio que nosotros con el cual contemos ahí. Sabiendo que, por ejemplo, cada tanque nos está ocupando, en términos generales, más o menos un tanque de un metro cúbico, o sea, de 1 tonelada de peso, está ocupando más o menos 2 metros cuadrados o 2,5. Y sabiendo que esto tiene 6 por 6, 36, entonces nosotros podemos dividir 36 entre 2,5 y obtenemos el número de tanques. Ya les digo el valor. Estaríamos hablando de 36 entre 2,5, 14 tanques. Entonces hacemos al revés ahora. Decimos, bueno, son 14 tanques y cada tanque pesa 1 tonelada más el peso propio del tanque, 100 kilos, entonces sería 1.1 toneladas. Entonces estaríamos hablando de
15.4 toneladas, el peso de todos los tanques. Pero ese peso está repartido en los 36 metros cuadrados. Entonces, cuando hacemos la división, entonces nos queda más o menos 0.43 la carga, como carga muerta aplicada acá. Vamos a asignarle aquí entonces una carga de la carga muerta .43. Bien, y eso completa lo que es el modelo. Si ustedes se han dado cuenta, lo que hemos hecho es dibujar la estructura. Que hasta ahora no hemos hecho absolutamente nada que implique el cálculo como tal. El cálculo como tal lo va a resolver el programa. Pero uno tiene que suministrarle estos datos, tiene que suministrárselos al programa. Y la ejecución del modelo es lo que se demora más. Porque ahora verán, cuando corramos la estructura, realmente el programa no se demora gran cosa. Aquí faltaron unos detalles de la viga de Riostra, pero eso se los digo después. Vamos a correr la estructura a ver cómo se comporta. Bueno, entonces ahí podemos ver, claro está que tiene la volumetría, ¿no? Ahí podemos ver que por la carga muerta, cómo se va defectando la estructura. Ahí podemos notarlo. Vamos a quitarle la volumetría para que no se tome tanto tiempo en resolverlo, ¿no? Pero automáticamente el programa me indica incluso cuánto fue la deflexión de cada uno de estos elementos, ¿no? Vamos a cambiar esto, lo vamos a cambiar por una vista en la cual no haya extrusión. Y vamos a cerrar esta ventana y solamente vamos a limitarnos a la ventana de 3 dimensiones, en 3D. Vamos a quitarle también la grilla y vamos a ver cómo es el movimiento de la estructura para el caso de... me faltó colocarle el signo. Cruce un momentito. Vamos a estipular una carga sísmica acá. Vamos a colocarle aquí con coeficientes propios, ¿no? Vamos a colocarle aquí un 40% y dejemos esto así. Y volvamos a correr la estructura, a ver. Pero en este caso ya le estamos adicionando las cargas sísmicas. En el proyecto ustedes van también a aplicarle las cargas sísmicas. También existen unas cargas laterales de viento, pero esas cargas no les va a dar más, son menos relevantes que la carga sísmica para el caso de estas estructuras pesadas. La carga de viento sí es crítica para, por ejemplo, estructuras livianas como bodegas, centros comerciales. Generalmente, si ustedes se dan cuenta,
lo que es el éxito macro, eso no son más que bodegas, ¿no? Bodegas con aire acondicionado. Vamos a tratar de quitarle la línea del horizonte para que no nos estorbe mucho. Y vamos entonces a ver cuál es el movimiento. Ya debió haber hecho la carga sísmica. Entonces veamos a ver cuál es el movimiento de la estructura. Pongámosle un poquito de animación para ver cómo se mueve la estructura cuando llega el sismo. Esos cuadritos que ustedes ven ahí en las zapatas son cuadros que genera el programa para diseñar por elementos finitos, que es otra metodología. Seguimos avanzando, entonces él nos va mostrando los diferentes movimientos de la estructura. No sé si será problema mío, pero no lo estoy escuchando. Ahora me estás escuchando. Yo tampoco. ¿Qué es lo que no escuchas? La voz mía. Ahora sí se escucha. No, lo que pasa es que estaba la canción, esa canción no la puedo quitar, la genera el programa, pero de pronto por aquí se puede quitar esa canción porque realmente no... esto, quitémosla aquí. Ahí lo que pasa es que se demora un poquito calculando cada uno de los desplazamientos. Pero eso es lo que sucede en una estructura real. O sea, tenemos unas cargas verticales y tenemos unas cargas horizontales. Las cargas verticales son las cargas muertas y las cargas vivas. Y eso hace que los elementos se deflecten, bajen en el sentido de la gravedad. Y las cargas horizontales, que podrían ser cargas sísmicas y cargas de viento, en nuestro caso y en el caso de su proyecto, solamente van a ser cargas sísmicas. Porque las cargas de viento les va a dar menos acero que la carga. O sea, la carga sísmica va a ser más desfavorable que la carga de viento. Entonces no le vamos a colocar viento. Cuando ustedes estén estudiando estructuras metálicas, entonces ahí sí van a tener la oportunidad de estudiar las cargas de viento, porque ahí sí son más importantes. Ahí lo que es que tiene uno que esperar que él procese todos los elementos. ¿Quién tiene alguna pregunta? Bien, entonces le voy a entonces... Dígame. ¿Cómo sabe uno si está cumpliendo o no con los parámetros? El programa le dice. El programa te dice cuánto se desplaza, pero ya tú tienes que encontrar de acuerdo a los requisitos del código si cumple o no cumple. Pero tienes la gran ventaja de que no tienes que perder tiempo. Fíjate cuánto tiempo nos demoramos haciendo el modelo. ¿Y cuánto tiempo se demora él analizando eso? Una fracción pequeñísima de tiempo, ¿no? Realmente la mayor cantidad de tiempo la utiliza uno haciendo el modelo correcto. Entonces ya el papel de uno como calculista sería, no cumplió, entonces vamos a ver qué pasaría si, por ejemplo, si se desplaza mucho la estructura, es evidente que tienes que ampliarle las columnas, ¿no? Entre más gruesas sean las columnas, menos se moverá lateralmente. O al revés, de pronto al momento de predimensionar las columnas, las colocaste muy grandes, entonces es un edificio que va a ser supremamente seguro, pero muy completamente antieconómico. Entonces vale la pena que le disminuyas el tamaño a las columnas. Estos desplazamientos, el propósito del curso le voy a indicar el mapa de ruta del área de estructuras. Entonces, aquí en este semestre ustedes van a cumplir
Recuerden la ecuación que les planteé en la clase anterior. C igual a A más D más D. Entonces cálculo igual a análisis más diseño más dibujo. Entonces en este semestre ustedes van a hacer la parte del A y una parte del D, pero de dibujo. Entonces ustedes van a cumplir con los límites de los desplazamientos tanto verticales como horizontales. Entonces, contestándote nuevamente la pregunta, a lo largo del transcurso del semestre tú vas a aprender cómo sabes tú que estás cumpliendo o no. Ese es el propósito de este curso. Ya para el una siguiente. pregunta, el programa también arroja el ¿Arroja qué? el desplazamiento de la estructura. Sí, míralo aquí, mira. Voy a pararla y voy a colocarme aquí en cualquier punto, mira. Y voy a colocarme aquí en centímetros. Voy a colocarme aquí en centímetros. Entonces, cuando yo me acerco a cualquier punto de esto, él me dice, mira, en X, fíjate cuánto se desplazó, 7,5 centímetros. En Y, 0.22 centímetros. Y en Z, o sea, a lo largo, en el sentido vertical, se desplazó 0.11. Los otros tres parámetros que ustedes ven ahí es la rotación del nudo. Cómo gira el nudo con respecto al eje X, al eje Y y al eje Z. La información completa es que la etiqueta del nudo es el nudo 83, que está en el piso cubierta y tiene los tres desplazamientos y tiene los tres giros. En la vida real, a uno lo que le interesa es que, además de que sabe que la columna tiene 45 por 45, por ejemplo, qué cantidad de acero le vamos a colocar a esa columna. Entonces, esa sería la segunda parte, que sería lo pertinente al siguiente semestre, que es hormigón 1. Lo mismo que las vigas. Yo le puedo decir a él que me diseñe, ¿no? Y él me va a dar esa parte, pero esa parte es materia del segundo semestre del área de estructura. Para cuando estén en hormigón 2, entonces ya se meterían con esta parte, lo pertinente a las zapatas estas que están acá. Bueno, pues yo aquí le puedo decir que haga el diseño, ¿no?, de los elementos. Puedo decir aquí que coloque unas combinaciones. Aquí tenemos dos combinaciones. Ya veremos más adelante qué quiere decir esto. Entonces le puedo decir aquí que haga el diseño. Fíjense que él va recorriendo cada uno de los elementos y va calculando cuánto es el área de acero. Y aquí te la desplaza, ¿no? Si aumentamos un poquito esta ventana, aquí podemos ver cuánto es el área de acero. Ahí la tienes, ¿no? 1.73 en el extremo. Cada barra la podemos identificar con el nudo inicial I y el nudo final J. Y entonces ahí tenemos en el nudo I, en la parte superior, 1.73 centímetros cuadrados. En la parte inferior, 1.05. En la parte del medio, 0.72 arriba, 0.97 abajo. Y en la parte de la derecha, 1 arriba y 0.72 abajo. Pero también lo puedes ver directamente. Ahí lo estás viendo, ¿no? Hay una barra que está en rojo. Quiere decir que probablemente esté pasándose de los parámetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría aquí coger esta barra que está acá. La podría coger. Entonces aquí en esa barra aquí hay unos errores. Y estos errores están aquí, hay un código, hay una codificación, pero este error realmente es un error porque no cumple con la fuerza cortante. Pero fíjense que entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer uno? Pues hacer el correctivo del caso. Entonces, el proceso de un cálculo estructural es un proceso iterativo. Uno supone unas dimensiones de los elementos, le coloca las cargas de acuerdo a lo que estipula el NCR10 y corre la estructura y ve si cumple o no. Si no cumple, entonces hace los cambios pertinentes y luego lo vuelve a correr hasta cuando cumpla.
¿Cuántos ciclos? Ya depende de la experiencia de cada profesional. Al principio es probable que tengan que hacer varios ciclos, pero en la medida en que vayan cogiendo experiencia ya saben más o menos cuánto deben ser las dimensiones de los elementos y es más fácil llegar a un resultado seguro y económico. ¿Quién tiene alguna pregunta? Veamos algunos otros parámetros aquí que nos va a interesar, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, acá, vamos a colocarme aquí en la cubierta, que no tiene tanta vigueta, ¿no? Y entonces voy a decirle que me muestre, por ejemplo, el diagrama de momentos de cualquiera de estas vigas que están acá. Vamos a aplicarlo aquí. Diagrama de momentos. Y ahí están, ese es el diagrama de los momentos. Entonces, ¿cómo varían los momentos, no? Entonces, si yo me acerco acá, yo puedo estudiar exactamente cómo es la variación del momento. Y aquí, en esta parte, cuando me coloco aquí, me da inmediatamente el valor. Este valor aquí está en toneladas centímetros. Generalmente, nosotros vamos a trabajar en toneladas metros. Entonces, el momento aquí ya sería está como raro esta vaina. Bien, aquí tenemos, mire, aquí tenemos las fuerzas que están actuando en este momento, ¿no? Aquí lo que pasa es que está representado en Newton. Entonces, vamos a cogerlo acá en toneladas metros. Vamos a coger las toneladas metros. Ahora sí. Entonces, fíjense, toneladas por metro. Entonces, aquí el momento, por ejemplo, menos tanto. Entonces, si yo desplazo esta línea que está acá, inmediatamente puedo averiguar cuánto es el momento en cada una de estas partes, ¿no? Fíjense cómo va variando en la ventana de la derecha, ¿no? Los valores, hasta llegar a un valor de 0. Bien, entonces en eso consiste el análisis. Uno cumple con las deflexiones verticales y cumple con las deflexiones horizontales, y más adelante durante el desarrollo del curso van a entender cuáles son los límites, y una vez que ustedes obtengan eso ya tendrían todas las solicitaciones. ¿A qué llamamos solicitaciones? A todos los esfuerzos que están sucediendo en las barras. En este caso estamos hablando de cortante, que es donde dice shear, mucho trayecto. ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces quiere decir que nos vemos el lunes que viene. Por favor, bajen el contenido. Ya yo les di prácticamente toda la información pertinente para que puedan hacer su semestre sin problemas. Ahí tienen el enlace de CIPE, tienen el enlace del material didáctico en Drive, tienen, ¿cuál fue el otro que les di? Tienen el enlace de cómo hacer la solicitación para el software, tienen el dato ya les di el dato de Oscar, ¿no? No les di el teléfono de Oscar. Y él me autorizó. Sí, profe. Sí se lo di, ¿cierto? Él me autorizó y me dije, claro, con mucho gusto, suministrelo. Y entonces ya quedaría de parte de ustedes si quieren hacer la capacitación con Oscar, o si quieren hacerlo a través de videos, o si quieren hacerlo pues esperando allá al final del semestre, que fue lo que yo les dije. Pero yo les aconsejo que comiencen a capacitarse desde ahora. Este programa no es CIPE.
Este programa es ETAPS,